los en esta mañana a una palabra. En este mes estamos ministrando sobre el nombre de Yahweh, Yahweh Nisi. Yahweh Nisi es Jehová nuestra bandera. Isaías 59:9 dice que el enemigo viene como río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera. Es decir, que el enemigo viene como una gran inundación, una cosa detrás de la otra. Si no es la una, es la otra, pero Satanás siempre se está inventando algo para entorpecer, para estorbar, para dañar, para confundir. El enemigo siempre está inventándose algo porque esa es su naturaleza: mentir, dañar, lastimar, hacer llorar, hacer tropezar. Y la buena noticia es que el Señor nos ha dicho: le estoy creando una atmósfera de victoria, una bandera que levante el Espíritu Santo. Y esa bandera significa: Dios está aquí, me estoy moviendo aquí, eres mío. Una bandera que significa: eres mi territorio, eres mi posesión. Una bandera que significa: Satanás, te detienes porque estamos en victoria y este territorio le pertenece a Yahweh Nisi. El Espíritu de Dios ha levantado una bandera, y no es una bandera por la iglesia RPG, es una bandera por usted, por su salud, por su familia y por sus generaciones. Amén. El enemigo se levanta como río, pero el Espíritu levanta bandera. El Espíritu Santo, sin él nada podemos hacer. Los hombres podemos tener motivación, deseo de hacer muchas cosas. Hoy las hacemos y mañana, cuando las situaciones cambian, cambiamos también de parecer. La gente hoy dice: voy contigo y hago contigo, y mañana por una circunstancia, algo que no le parece, algo en lo que no esté de acuerdo, algo en que le duela, algo en que le lastima, la gente tiende a detenerse. Y la única manera que nos dice la Biblia que hay avance es que el Espíritu Santo levante bandera y venga, como dijo Juan, y él los convencerá. Que él te convenza de estar, de avanzar cuando otros se detienen, cuando todo el mundo dice no tiene sentido. Alguien se levante como los de Isaacar, como Isaac, que cuando estaba la tierra en sequía, cuando era el peor momento, escuchó la voz del Espíritu Santo, y aquel año dice la palabra que por obediencia cosechó al 100%. ¿Quién lo podía convencer? El Espíritu Santo. Todo un año de sequía, a los 5 meses, a los 6 meses, alguien se puede rendir, abandonar y cambiar de parecer porque tiene argumentos para hacerlo. Dice la palabra que aquel año el hombre cosechó. Isaac cosechó. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y porque el Espíritu Santo lo convenció. Hay gente a la que tú le dirás: haga, venga y lleve, y le darás un consejo, y de pronto te escuche, tal vez no te escuche y te quiera rendir, pero cuando viene el Espíritu Santo y convence, usted está seguro que el corazón de esa persona ha cambiado. Yo tengo una estrategia de oración, y mi estrategia de oración se desarrolla durante el día de una manera, pero oro durante la noche de otra manera. Y durante la noche, antes de acostarme, siempre le digo: Señor, habla porque tu sierva oye. Y también le digo: Padre, hay esta persona y esta. Sé que si tú le visitas, si tú le aconsejas, el corazón de ellos cambiará. Y hay gente que por más que usted le hable y le diga, está allí como el faraón, con un corazón endurecido. Pero cuando llega la noche, yo digo: Señor, empieza a hablar y empieza a convencer. En una ocasión, mi papá, que en paz descanse, había endurecido su corazón al Señor. Dejó su hogar, se consiguió otro hogar en Bogotá, se fue por muchos años, no se portó bien con mi mamá, y nosotras llorábamos por el dolor de mamá. Mi hermana y yo, Zulbey, que éramos las que quedamos a su lado, lloramos muchísimo y cantábamos: Señor, trae a mi papá. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a convencerme, empecé a responsabilizarme del evangelio, a tener realmente un encuentro con Dios. Yo empecé a clamarle al Señor de una manera:
Uno, Señor, trátalo. Pero en la noche empecé a desarrollar una estrategia. Mientras él duerme, mientras está acostado, visítalo, háblalo. Mi mamá está allí sentada. Nos llamó un día que había tenido unos sueños, que el Señor venía, que se quedaba, y empezó a tener, y lo había atropellado esos días, había tenido un accidente automovilístico, no sé, lo habían golpeado. Y me llamó y me dijo: estoy teniendo unos sueños con el profeta Isaías. El hombre ya la palabra ni la leía, ya no se acordaba de un Isaías. Y el Espíritu Santo empezó a visitarlo de noche. Y al cabo del tiempo llegó aquí hasta el día en que partió de este mundo. El Espíritu Santo lo convenció. De día desarrollo una estrategia de oración. De noche tengo otro tipo de estrategia. Porque hay personas que usted sabe, que yo sé, como dicen algunos, que no les entra ni el cuento de Caperucita Roja. Y usted sabe que se están ahogando, se están estrellando, pero siguen para adelante. Están obstinados. ¿Por qué? Porque tienen una cultura, porque un modelo de aprendizaje, de crecimiento, de cultura, de familia, lo lleva a cometer el mismo error una y otra vez. Pero cuando el Espíritu Santo viene y convence, hasta el mismísimo Faraón y el mismo Judas tiene que tener una reflexión y una transformación. El mismo Faraón tendrá que soltar lo que Dios le dice que suelte, porque dice: y cuando Él venga, Él os convencerá. Y convencer es avanzar hasta alcanzar la meta. El Pedro que le había negado, él dijo: yo hasta la muerte voy contigo. Pero cuando llegó el momento de la muerte, Pedro estaba con miedo. Pedro estaba escondido. Y el mismo Pedro que estaba escondido, el mismo Pedro que tenía miedo, dice Hechos capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Empezaron a hablar nuevas lenguas. Y el Pedro que tenía miedo, cuando empezaron a burlarse por el mover del Espíritu, porque no lo entendía, fue el primero que se puso de pie y dijo: no estamos ebrios. Y empezó a hablar de Jesús. 3,000 personas cayeron rendidas a los pies de Cristo, y a los pocos días 5,000. El mismo Pedro que le había negado, el Espíritu Santo lo convenció. Y mire, pasó algo interesante. Uno, que el Pedro que le había negado, Jesús no lo vio como un fracaso, porque fallar no es fracasar. El que le negó, el mismo que negó a Jesús, fue del mismo que dijo: te llamo roca, y sobre esta roca, sobre esta peña edificaré mi iglesia. El mismo que lo había negado, el mismo que había fallado. Y Jesús le dijo: no eres un fracaso, porque cuando viene el Espíritu Santo te convence de que no eres fracaso. Y cuando le llegó la hora de la muerte a Pedro, lo hizo por causa de Cristo. Y dicen entonces los historiadores que Pedro no murió crucificado como Cristo, pidió que lo crucificaran al revés, diciendo: no soy digno de morir como mi maestro. El que lo había negado, el Espíritu Santo lo había convencido de tener y llevar su palabra hasta el fin de sus días. El Espíritu Santo es el que puede convencer para transformar toda una vida, toda una familia, toda una comunidad, una ciudad y una nación entera. El Espíritu Santo. Convencimiento no es creer algo hoy para dudar mañana. Convencimiento es una información que viene por el ADN de Cristo, una información que viene del cielo, que no tiene lógica, pero tú sabes que así es y vas con ella hasta el final. Entonces quiero ministrar bajo el tema: solo pierde el que se rinde. Ayúdeme a predicar diciéndole a 3: prohibido rendirse. Pero hay gente que se quedó solo mirándome a mí. No, dígale a alguien, ayúdenme, colabórenme, dígale a alguien. A los que están allí en YouTube: prohibido rendirse. Yo sé que tienes argumentos para rendirse y estás pensando como que sí, como que si no, pero hoy te digo: prohibido rendirse. El Espíritu Santo te convencerá del camino que debes seguir, porque sobre ti ya puso sus ojos. Hay algo que me conmueve profundamente, ¿y sabe qué es? Que todos nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque alguien no se rindió.
Yo tuve a mi abuela, que fue la primera que me enseñó escatología bíblica, que llevó a mi mamá a Cristo. Y todos aquí podríamos recordar a alguien que ora, porque aunque usted no lo sepa, tiene alguien que dobla rodillas por usted. Una abuela, un abuelo, un papá, una mamá, un líder, un pastor. Alguien orando, clamando. Y estamos en este lugar porque alguien no se rindió. Le he dicho a mi mamá, ¿qué tal que te rindes? ¿Qué tal que cuando tu matrimonio se fracturó, te hubiese rendido? ¿Dónde estaría yo? Estamos aquí porque alguien pagó el precio por la fe. Alguien no se rindió. Yo te pregunto, ¿y qué pasaría si te rindes tú? ¿Y qué pasaría con las futuras generaciones si tú te rindes ante los argumentos que pueda traer el enemigo? Nuestra fe es fruto de la perseverancia de alguien más, y por ese alguien más que tú sabes quién es, que tal vez está en este mundo o no, por ese alguien más que te predica, que te incita, conéctate, vamos a célula, por ese alguien más yo te pido que rindamos una ofrenda de aplauso, porque estás aquí como fruto de la perseverancia de otro. Prohibido rendirse. Entonces, volviendo aquí a la charla, ¿recuerda a alguien que no se rindió? Hoy bendigo a papá, hoy bendigo a mamá, hoy bendigo a mi abuela, los que no se rindieron. Pero yo escuché muchas veces que le dijeron que se rindiera, que ahí no había nada, que no pasaba nada. Una fe que dio fruto en usted, que dio fruto en mí, porque alguien no se rindió. Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí, dice la palabra del Señor: yo enviaré la promesa, mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Fíjese usted, Jesús le está diciendo a sus seguidores, y el único mandato, la única instrucción que Jesús le da a sus discípulos, los que están allá afuera, no sé si allá se alcanza a escuchar muy bien, la única instrucción que está allí en ese texto frente a ustedes, Lucas 24:49, fue: quédense. Fue la única instrucción: quédate, quédate. En los tiempos antiguos, cuando al rey lo visitaba un profeta, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo visitaba al rey, venía sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta. Y cuando un profeta hablaba, toda palabra tenía que ser escrita, todo lo que pasaba tenía que ser registrado. Hay gente que no registra lo que Dios le dijo. Hay gente que no registra lo que el Espíritu Santo le está dando. Entonces se queda con una palabra que le emociona ahora, pero que después argumenta y olvida. Entonces tú tienes una palabra en la que el Señor te está diciendo: quédate en esa palabra. Tú tienes una promesa y el Señor te está diciendo: quédate en la promesa. Tú tienes una asignación y Dios te está diciendo: quédate en la asignación. Las circunstancias que nosotros vivimos no nos están dando otro mensaje, sino sigue adelante y quédate, porque las circunstancias tienen voces. Gracias, mi amor. Gracias. Las circunstancias que vivimos, los procesos que vivimos tienen voces. Hoy en las redes sociales revientan con información, con marketing, con publicidad, y parece un copia y pegue. La gente diciendo lo mismo que escuchó por allí, lo mismo que dijo otra persona, y es un copia y pegue por todas partes. Y la palabra está diciendo: quédense. No hay otra instrucción. ¿Para qué? Para recibir al Espíritu Santo. Porque ¿sobre quiénes viene el Espíritu Santo? Joel dijo
que sobre toda carne. Y cuando vemos en la palabra el cumplimiento, vemos que el cumplimiento vino con la instrucción, vino la promesa y vino la instrucción. Porque cuando Dios dice que te va a bendecir, Dios también dice cómo te va a bendecir. Dios te muestra también el camino. Y a veces el camino no es el más bonito, el camino no es el más espacioso, es estrecho, a veces incómodo, la gente se burla y tienes que pasar temporadas donde la promesa está dentro de ti, la palabra está dentro de ti. Así que como no es visible, te llaman loco. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. La única instrucción que el Señor le da a sus discípulos después de que el Espíritu Santo había hablado en Joel capítulo 2 versículo 28, dice: y el Espíritu vendrá sobre toda carne. ¿Por qué sobre toda carne? Porque venía solo sobre reyes, sacerdotes y profetas, pero ahora dice: vendrá sobre tus hijas y profetizarán, sobre tus hijos y profetizarán. Vendrá sobre los ancianos y tendrán sueños. Vendrá sobre los jóvenes y tendrán visiones. Y dice entonces: vendrá el Espíritu Santo sobre toda carne. Es decir, que sobre esclavos y libres, y sin importar la raza o el estatus socioeconómico que se tenga, dice sobre toda carne. Y después añade la instrucción de cómo recibirlo. Y la única instrucción que él dio fue: quédense. Ya el profeta Joel había dicho que el Espíritu vendría. ¿Y por qué vendría el Espíritu? Porque Él lo llevaría a victoria. No podemos tener victoria fuera de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice también el Salmo 91 que caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te llegarán. Y antes de que algo te sorprenda, ya Dios te lo haya revelado. ¿Y por quién viene la revelación? ¿Por quién viene la protección? ¿Por quién viene la guía? Por el Espíritu Santo. Hay cosas que están pasando en tu familia, te preocupan, quieres averiguarlas, no sabes por qué la gente se comporta como se comporta, pero el apóstol Pablo reveló que solo por el Espíritu Santo podríamos conocer aún lo que está en la mente de otras personas por palabra de ciencia, que solo por el Espíritu Santo podríamos resolver los conflictos que tiene la familia, que tiene la sociedad y que tiene Colombia. Y dice que por el Espíritu viene un don que se llama palabra de sabiduría, por el Espíritu Santo. Y solo por el Espíritu Santo podemos conocer más allá de la publicidad que ahora nos venden, qué es lo que se está moviendo. Y eso se llama discernimiento de espíritu. ¿Y quién lo ministra? El Espíritu Santo. Y entonces él le digo sobre toda carne. Estaba diciendo el hombre, el profeta Joel estaba diciendo: el hombre necesita el Espíritu Santo. Colombia necesita el Espíritu Santo. Y voy a derramarlo generosamente sobre todo aquel que lo quiere recibir. Lo voy a derramar para que no se rinda, para que se queden, para que perseveren, para que no cambien de idea por lo que te vendan ni por lo que te digan, sino por una palabra que fue escrita con el dedo de Dios. Si Dios te dice que vas a vivir, así el médico te diga que vas a morir. Aló. Entonces fíjense que en este pasaje Jesús no les dio fecha, les dio instrucción. Él no les dio fecha, Él no les dijo cuándo. Ellos no habían tenido un mover. Es decir, que antes del Pentecostés, antes del viento recio, antes de esa evangelización grande, antes de que todo esto pasara, había una instrucción. Dios estaba dando una promesa, y la promesa es el Espíritu Santo. Toda promesa tiene instrucción. Por eso la palabra también habla del don de consejo que está allí. También en el capítulo, creo que es en el capítulo 12, versículo 23 de Romanos. Y por allí está hablando de los que aconsejan, de los que guían, de los que enseñan, de los que tienen la palabra de sabiduría, de los que tienen el Espíritu y pueden ser como los de Isaacar, los que entienden los tiempos para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sembrar y cuándo cosechar, para que puedas tener, porque dice que había una tribu que era entendida en los tiempos. Dios estaba con ellos, y porque Dios estaba con ellos, estaban convencidos, ellos estaban seguros. Y hay gente que dice: seguro que puedo sembrar esto, seguro que puedo sembrar ahora. Y la tribu de Isaacar decía: seguro. ¿Quién los había convencido? El Espíritu Santo, seguro. Y venían de todas las tribus, de las 11 tribus, a consultar a los que tenían el Espíritu de Dios, convencidos
endurecidos estaban los de Isaacar, el Espíritu Santo, y por eso Israel no se rendía. Nosotros somos el fruto de la perseverancia de otros. No te rindas, porque detrás de ti hay cola. Detrás hay gente que cree que no la están viendo y dice: las voces de las heridas del alma, la baja autoestima, me rindo, a mí nadie me quiere. Y resulta que 10 que 20 le están mirando, le están observando el testimonio, están mirando qué es lo que hace. Piensas que en tu casa no te escucha y resulta que tus hijos sí están viendo tu comportamiento. Yo soy hija y yo sí estaba viendo el comportamiento de mamá. Yo no sé cuánto ella creyó que yo la estuviera viendo. Yo no sé cuánto ella creyó que yo pudiera estar viendo su perseverancia, para que en cada lugar donde yo vaya, y casi en todas las prédicas la menciono, porque soy fruto de la fe de otra persona y eso se valora. Aló. El discípulo no es mayor que su maestro, dice la palabra, y hay que reconocer que hay gente que pagó el precio, que hay gente que la dio toda, que tuvo los mismos argumentos que usted para rendirse, pero decidieron abrir su corazón al Espíritu Santo. En martes yo le enseñaba a los líderes del fluir del Espíritu. No le voy a enseñar esto ahora, pero solo quiero dejarle este ejemplo que le puse a los líderes, porque tal vez usted así lo entiende. El Espíritu Santo es como el rayo del sol. ¿Se acuerda? Cuando usted abre la ventana, ese rayo entra y le da luz según la apertura que usted le haya dado a la ventana. Y entre más usted abre la ventana, más luz puede entrar, pero también más claro puede ver. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Háblale de tu corazón a Jesús. Él dice: dame tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El Espíritu Santo es como el rayo. Entre más cerrada está la ventana, menos estás viendo. No te importa. Hay gente que tiene el celular con una batería al 100%, con una batería al 80, al 50 o hasta el 30, al 30 o al 20 o al 15 o al 10, que tenga la batería de tu celular, tú alcanzas a ver los mensajes que te mandaron en el WhatsApp, tú alcanzas a esculcar las redes sociales con 10 de batería. Hay gente que tiene más batería en el celular que la batería que tiene y el tiempo que tiene con Dios y la apertura que tiene para el Espíritu Santo. Conectado al mundo cibernético y desconectado de Dios. Entre más abres tu ventana, entonces más luz va a entrar. Es el Espíritu Santo, como el rayo del sol que entra. Entre más las abres, más entra, más calienta y más claro tú podrás ver. Ábrele tu corazón a Dios y al Espíritu de Dios para que nos convenza. Guía a nuestras generaciones, porque detrás de usted viene alguien. Gracias. Fíjese usted, este texto no les digo qué fecha. La mayoría estamos ya acostumbrados a que entre más rápido sea el dispositivo, mejor. Y cuando tenemos dispositivos muy lentos nos desesperamos, porque ya nos acostumbramos a darle enter a lo que sea y que salga con un clic, nos salga todo. Entonces Jesús no les dijo cuándo, no les dio fecha, no les dio tiempo en cuánto tendrían que esperar. Tampoco les prometió comodidad. Aló. Solo les dio una instrucción: quédese. ¿Qué es lo que Jesús te dijo a ti? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Porque tenemos una mirada muy humana a veces. Nos vemos tan opcionados que cualquier argumento, aunque sea negativo, buscamos por métodos de supervivencia salir de todo lo que nos duela. Jesús no le prometió comodidad a ellos, solamente les dijo: quédense. Y llegaron a una casa de una persona pudiente que tenía un aposento alto, seguramente en un lugar alto de la ciudad, pero también esto indica que era como una azotea en una casa donde estaba Pedro. Allí se hospedaba Pedro.
y se hospedaba con otros hermanos. Dice que ahí moraba Pedro y otros, porque ya tenían 50 días en Jerusalén debido a la fiesta, y todos estaban buscando casas de hospedaje, y ellos estaban hospedados en una casa, y esa casa y la casa de los pudientes tenían un aposento, y en el aposento se desató el milagro. En el aposento, antes de avivamiento hubo aposento, antes del viento hubo un aposento, antes de las lenguas hubo un aposento, antes de la conversión de miles hubo un aposento. Nosotros somos el resultado de un grupo de personas que no se rindió, y la palabra y el testimonio de ellos ha atravesado siglos, ha caminado por siglos hasta llegar a nosotros. Y todo empezó en una casa, en un aposento. Este mover de Dios, este derramamiento no se dio, no empezó en una iglesia, empezó en una familia. Yo de usted estaría diciendo, pues empieza por la mía, porque mis ventanas las abro y son las ventanas del Espíritu. El avivamiento empezó en las casas de avivamiento, casas de restauración. Allí en ese aposento donde no tenían fecha para que llegara el Espíritu Santo, no sabían cómo iba a llegar, pero no se rindieron. Dígale a alguien: prohibido rendirse. Hechos capítulo 1 versículo 13-14 dice que entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermanos de Jacobo. ¿Y todos qué? Versículo 14, Hechos 1:14. ¿Y todos qué? A ver allí en sus Biblias o acá en pantalla. Y todos perseveraban. La instrucción, el camino, el diseño. Toda promesa tiene un diseño. Usted puede querer hacer una casa, pero usted necesita un diseño. El maestro va y le pregunta a usted cómo lo va a hacer. Y usted dice: es que yo tengo un lote y tengo la plata. Lo primero que te va a preguntar el arquitecto es el diseño. Sin diseño, dígame ustedes, maestro, ¿cómo trabajan? Usted necesita la instrucción. Ya usted sabe que es una casa, ya usted sabe que es una promesa, ya usted sabe que se va a cumplir. Usted necesita diseño. Dios le está dando diseño a la iglesia hoy, y el diseño es: quédate. La única manera de convencerte que te quedes fue en el modelo del Espíritu Santo. Él dijo: quédense hasta que sean investidos del poder. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aló. Solo el Espíritu Santo. Ahora mire esta tesis. Si usted tiene un don, si usted sabe que es real Dios, que la gente lo necesita, porque a muchas personas les cuesta hasta hacer una oración en público, predicar el evangelio o ministrar el don que recibió. Aló. ¿Cuántos saben por qué, si tienes un don, por qué si conoces el evangelio, por qué si conoces la verdad, no hablas la verdad ni ministras lo que recibiste? Esa es la gran pregunta que pretendo que se resuelva en esta mañana. La victoria no siempre le pertenece al más fuerte, le pertenece al que permanece. Primer principio: al que permanece, el que persevera. Circunstancias vienen. Jesús no les dijo cómo iban a ser las circunstancias, si en el aposento iba a hacer calor o no, ni cuántos días. Ellos llegaron allí y se les tomó ¿cuántos días? 10. Tenían trabajo, tenían familia y tenían mucho por hacer, pero estaban en un mandato. ¿Y quiénes recibieron al Espíritu Santo si la promesa era para todos? ¿Quiénes recibieron al Espíritu Santo si la promesa era para todos? ¿Quiénes alcanzaron el testimonio hasta nuestros últimos días si la promesa era para todos?
¿Quiénes alcanzaron el testimonio? ¿A quiénes predicamos? ¿De quién tomamos ejemplo? ¿De quién recibimos el evangelio? Si la promesa es sobre toda carne, ¿de quién nosotros recibimos el evangelio? De los que no se rindieron. De los que no se rindieron. No te rindas ante la tentación, ante el pecado, ante los malos hábitos. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de dejar el licor. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de dejar la nicotina. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de dejar las mentiras. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de vivir más cargado de Dios que cargado tu celular, de una energía, de una batería para ver las redes. Y no digo que está mal tu celular, solo digo que para muchos está más cargado que su Espíritu de Dios. Más cargado está el celular que su Espíritu de Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. No hay otra forma de perseverar. Este mundo es hostil y a usted le dicen que las cosas pueden ir de mal en peor. Pero al que cree todo lo es posible. Tenemos esperanza en Dios. Al justo le irá bien. ¿Y quién me puede convencer a mí de que me va a ir bien cuando a mí también me llega la misma información que a usted? Que todo va a ir mal, que si gobierna el uno al otro, que no hay forma de que nos vaya bien. ¿Quién me convenció a mí de la palabra y de que nos va a ir bien? ¿Quién me convenció de levantarme hoy con ánimo? ¿Quién me convenció de que siga caminando? ¿Quién me convenció hoy de traer una palabra? El Espíritu Santo de Dios, el que te convence de una promesa, el que te convence, el que te dice que no sueltes cuando te resisten en casa. Es el que te convence a que no sueltes, a que no abandones al tu prójimo, al que está débil, al que todavía está ciego. Y aunque lo empujas, te dice que no, que a la iglesia no va y que de Cristo no quiere nada. Y entonces te rindes. El único que te convence de caminar, de ir hacia adelante, es el Espíritu Santo. Porque vas a empezar a ver en tu familiar, vas a empezar a ver en tu discípulo, vas a empezar a ver en tus pastores o en la iglesia lo que nadie más ve. Solo la gente que está en el Espíritu, que tiene sus sentidos espirituales abiertos, solo la gente que tiene los sentidos, los ojos espirituales abiertos, podrá ver lo que el cielo está mostrando. Solo la gente que tiene sus oídos en el Espíritu podrá escuchar lo que el cielo está hablando. Hay alguien aquí conmigo escuchando el cielo cuando dice que al justo le irá bien y que usted y su casa servirán a Jehová, aunque su casa le diga que no. Usted está viendo lo que ellos no ven. Entonces, ¿dónde empieza la verdadera victoria? La verdadera victoria empieza cuando decides no rendirte. Así de simple. ¿Usted cree que yo a lo largo del ministerio corto, en más de 20 años en el ministerio, no he tenido razones para rendir? ¿Usted cree que no he sufrido traiciones como usted? ¿Usted cree que no he sufrido abandonos como usted? ¿Que alguien no me ha roto el corazón? ¿Usted cree que no me han engañado? También he padecido traiciones, frustraciones, decepciones. ¿Quién me ha convencido que por encima de eso siga creyendo y siga amando? El Espíritu Santo. Hay gente que dice: me traicionaron, me dañaron y no vuelvo a querer y no me vuelvo a enamorar. ¿Para qué? ¿Quién te convence de perdonar lo imperdonable? Y cuando tú caminas en el Espíritu, el que no está en tu dimensión te dice que tú eres bobo. Tan bobita la pastora, despierta, pastora. Pastora, defiéndase, pastora, haga, pastora. Y yo estoy escuchando al Espíritu Santo, me dice todo lo contrario: está quieta y espera mi salvación. Pastora, ¿por qué no va? Y le dice, y el Espíritu Santo me dice: calla, que yo hablo por el que calla. Pelee, pastora, y el Espíritu Santo me dice: yo peleo por ti, Jehová peleará por ti, tú estarás tranquila, adórame. Hay gente que dice:
Para donde va Vicente va toda la gente. Y si la gente dice, por algo será. Y le he dicho, RPG discierne. Si la hermana Liliana que se sienta allá y ya no se sienta allá, empiece a decir el que no esté en el espíritu, ¿qué habrá pasado? ¿De qué se enteró que ya no se sienta allá? En la Biblia no hay don de sospecha, y es discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, de sabiduría, y todo lo que trae el espíritu es para edificación, es para exhortación y para consuelo, no es para dañar a nadie más. Y vamos a la casa del otro a averiguar. ¿Por qué nos toca averiguar? Porque no estamos escuchando el cielo. El que escucha el cielo no tiene que estar investigando. Nosotros no somos detectives de nadie, nosotros somos hijos de Rey de Reyes y somos la generación del Espíritu Santo. Él todavía está hablando con su pueblo, Él todavía está consolando, Él todavía está guiando y está convenciendo para que te quedes. Quédate en la palabra que Él te dio. Quédate, aunque no veas nada. El primer día que ellos se quedaron ahí en el aposento no vieron nada. Me acuerdo cuando hice el ayuno de 40 días. Los primeros 7 días yo no entendía cómo yo lloraba así a mares. Yo no entré a un ayuno de 40 días pensando que yo estaba mal con Dios. Yo entré por obediencia, ni sabía para qué Dios me metía ya ese ayuno de 40 días. 40 días. 40 días, más de un mes. Y estaba esperando que el Espíritu Santo me diera instrucción para cuándo, porque los muchachos estaban pequeños y había que delegarlo, delegar iglesia, delegar todo. Y un día cualquiera el Espíritu Santo me dijo, entra ya a mi presencia. Y empezamos con mi esposo los primeros días a cocinarles a nuestros hijos, y nosotros estábamos solo ayuno con agua, con nada más. Los primeros 7 días lloré a cántaros. Y después de los 7 días en mi mente se empezaron a pasar películas de cosas que no estaban tan santas ni tan buenas. Estaban allá en el fondo. Y como dejé que la luz empezara a penetrar, entre más usted abre la ventana, él más penetra, más entra. Y ya yo no sabía qué decir. Y yo dije, Dios mío, apenas hoy en el 7 me faltan 33 días. Yo no tenía palabras. Me asusté. Yo dije, aquí no desisto, porque hay gente que dice, entro a 7 días de ayuno y cuando ven el tercero que le da hambre, busca cualquier argumento, saca los certificados médicos para convencerse y le pregunta a otro que ni idea tiene lo que está haciendo. ¿Cierto que una persona con gastritis debería comer, cierto? Y el otro le dice, sí, ok, ya, paro el ayuno. Busca y tienta al otro que ni sabe para que le argumente para sentirse mejor. Empieza y no termina. Estaba en el día 7, me faltaban 33 y yo dije, ¿y ahora? Yo te estoy abriendo mi corazón. Yo me sentí embalada. Yo no sabía qué decir. Después de 7 días usted orando sin parar, día y noche. No era raticos, ni saliendo a la calle. No era saliendo a la calle, día y noche. Y cuando le dije, Señor, yo no sé qué decir, entendí que era el momento del Espíritu, donde me dijo, aquí basta con Lucely, me vas a escuchar ahora. Y empezó a salir la película de mi interior. Es como cuando usted le pone unas fruticas al agua y se le van al fondo, y usted sabe que tiene que tomarse toda la botella para tocar lo que está al fondo. He estado en lugares donde he predicado el primer día y la gente recibe. Unos se van al piso, otros lloran. El segundo día ya gritan. Y el tercer día ya vomitan. Empieza a salir todo lo que estaba allí. Pero hay gente que está, como una hermana nos dijo un día, es que aquí hay mucho mover. Y ella dijo, es que yo siento que el Espíritu Santo viene por los pies. Yo hasta me siento para que no acabe de subir. Y entonces el Espíritu Santo empieza a tocar. Toca un poco de tus emociones. Por supuesto, Él toca emociones. Ya te expliqué eso. Él toca emociones porque son las emociones. Te saca de la tristeza y te mete a la alegría. Él toca emociones.
Tú lloras y te llegas ahí hasta el lloro. Pero Él quiere ir más allá, a lo profundo, a lo que se sembró desde tus antepasados, a lo que te sembraron cuando eras niño. Ahora no lo recuerdas, pero eso se quedó ahí incubado. Eso está ahí en el fondo. Y en la medida que tú te abres, entonces empieza el Espíritu Santo y va al fondo de tu alma, a lo que está en tu interior, que usted no tenía ni idea que usted tenía eso allí metido, que usted no sabía cada vez que usted estuvo discutiendo, cada vez que usted iba en el mío, cuando estaba en su empleo todo el día escuchando música que usted no se estaba dando cuenta que te estaban poniendo melancólico, y el esposo le dice, pero ¿por qué estás tan sensible? Y usted no se da cuenta que todo el día tiene un mensaje de melancolía, y eso está allí y usted es inocente. Eso está en su inconsciente, no está en su... Pero el Espíritu Santo llega a lo profundo, y por eso muchos de ustedes tienen sueños, porque no saben decir lo que les pasa. Pero el Espíritu Santo nos dio un mecanismo de supervivencia. El Espíritu Santo nos permitió, y entonces nos visita de noche, nos aconseja dormido y nos saca lo que está en la mente inconsciente. Y dice que yo me soñé, que yo corría, que yo esto y que yo me caía, y no tienen ni idea. Dice, y no entiendo el sueño. Y cuando viene la interpretación, está hablando de una angustia personal. Y cuando viene entonces el profeta y te dice lo que significa el sueño, dice, ay, yo no sabía que me sentía así. Sí, yo me siento así. El Espíritu Santo fue hasta donde usted le permitió llegar. Y si usted le permite llegar, Él va más profundo para que usted persevere. Usted sabe los años que tiene, usted sabe las veces que se ha rendido, pero hoy te está diciendo, prohibido rendirte. Y para que te rindas, para que no te rindas, te dice, quédate hasta que seas investido del poder de lo alto, porque recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Quédate. Y entonces, la estrategia fue quedarse y tener encuentro con Dios, permitirle. ¿Dónde? En el aposento, en el cuarto, en el lugar donde tú tienes para tener intimidad con Dios. La iglesia necesita orar más. Alguien que diga amén aquí. Yo sé que los que oran van a decir que amén, y los que les da pena no dicen nada. La iglesia necesita orar más. Todo empezó en el aposento, el lugar de oración, donde todo se detiene y donde empiezas a perseverar. Allí empezó. La estrategia fue quedarse. ¿Dónde? En un aposento. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento. ¿Dónde empezó el avivamiento? En un aposento, en un cuarto donde se estaban hospedando los discípulos. Allí empezaron a orar. ¿Y por qué hoy nosotros estamos aquí? Porque ellos no se rindieron, no se fueron al primer día ni al segundo. Ellos no se fueron ni porque les faltara comida. La orden era quédense. La instrucción era hasta que venga el Espíritu Santo. 5 o 6 días. Y ellos dijeron hasta que acontezca, hasta que acontezca. Hay gente que me entiende esto, que sabe que ora hasta que acontezca, hasta que ocurra. A mí me decían coma, y inspirada en esta palabra, mientras Karen estaba enferma, yo les decía hasta que acontezca. David, cuando recibió la reprensión de Dios porque se acostó con la mujer ajena, después Dios se la otorgó, pero primero era esa mujer ajena, y quedó embarazada, y vino un juicio sobre David. ¿Sabe qué David hizo? Se metió al cuarto, al aposento. La Biblia dice que David se metió al aposento a ayunar, y el niño ya estaba enfermo. Y cuando le llevaron la noticia a David que el niño se había muerto, salió, se echó aceite y se puso una pinta, y todos se quedaron boquiabiertos. Y este no es el que llora. ¿Por qué si le decimos que ya se murió? ¿Por qué se pone pintoso? ¿Por qué ya está?
Porque él se metió allí y dijo: hasta que acontezca o lo uno, o se arregla el enfermo o se muere, una de las dos cosas, pero hasta que acontezca, hasta que venga la decisión de mi Padre. Porque hay cosas que no están en la boca del profeta, hay cosas que no están en la boca de la iglesia, hay cosas que no están en boca de apóstoles, hay cosas, y creo que todas las cosas siguen en la soberanía del Padre, en la gracia y en el poder del Padre, en su voluntad siguen siendo todas las cosas. La iglesia tiene poder, pero el poder de la iglesia viene de su soberanía. Y soy profeta, pero no soy profeta que digo que por mi boca es que pasan las cosas. Yo soy una profeta sometida a la voluntad del Padre, sometida a la soberanía de Dios. Y David se metió: o se mejora o se muere, una de dos. Y cuando se murió salió, ¿y qué pasó? Hasta que acontezca. Aló. Así que en el aposento fue donde recibieron la preparación para el avivamiento. Y el Pentecostés no fue el final, fue el principio. El Pentecostés no fue el final, fue el principio. Amén. Así que ¿cómo alcanzamos la victoria? ¿O por qué? Termino con esto. ¿Por qué no alcanzamos victoria? El problema es que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la iglesia contemporánea se quedó en las señales. El Pentecostés era la señal del inicio de un avivamiento, no el final. Y la iglesia contemporánea tomó el Pentecostés como el final. Si ya tiembla y me voy al piso, allí terminó todo. Y por eso muchos tiemblan, van al piso, gritan, y no está mal. Pero no predican, no ministran lo que recibieron en ese temblor. Entonces la gente se queda blasfemando. ¿Por qué tiembla y no pasa nada? No creo. Pero si usted tiembla y pasa de las señales y camina en el mover y en el diseño de Dios, entonces la gente sabrá que Dios es real. Porque cuando Pedro recibió la señal fue que están hablando lenguas, la señal de que el Espíritu Santo estaba allí. Pero con la señal la gente estaba murmurando, la gente estaba asustada, la gente estaba criticando de esos que se iban al piso, que gritaban, la gente estaba preocupada porque se estaban en la señal. Y Pedro sabiamente no los dejó solamente en la señal, sino que se puso de pie y vino grandes maravillas. Y solo la sombra de Pedro que pasaba, los enfermos se sanaban. La señal vino acompañada de un testimonio. Si me voy al piso, si yo grito, si yo lloro, vendrá el acompañamiento de un testimonio. La Biblia dice en Hechos 2:22: y Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros. Palabras del apóstol Pedro predicando en maravillas, prodigios y señales. No fueron solo las señales, sino que las señales lo llevó a prodigios y los prodigios también a milagros. Estaba allí el movimiento, no fue solamente señales. Bueno, usted no dice amén porque no sabe qué es una señal. Yo se lo voy a decir, es mi deber pastoral enseñárselo. Una señal es un destino, es un indicador. Una señal es la idea de lo que puede pasar y lo que Dios hará con usted. La promesa es una señal, pero usted no es que usted quiere cumplimiento. Usted ya tiene la promesa, es su señal. Ya Dios te dijo que iba a ser profeta, pero esa es la señal. Ese no es ni el prodigio ni el milagro. La señal de un destino que Dios te está mostrando. Entonces no eres profeta, eres llamado a ser profeta, eres llamado a ser pastor. La señal te está mostrando hacia dónde Dios te va a llevar a ti y va a llevar tu familia. Porque cuando Dios levanta un ungido en casa, es como una bandera y como una antorcha encendida para alumbrar todo lo que está en tinieblas. Entonces la señal es el destino hacia donde Dios te quiere llevar. El propósito de la señal es dirigir la atención hacia el más grande, hacia el reino y a Jesús. La señal, entonces, la promesa, el que vas a ser profeta,
el que tiene don de sabiduría, el que tiene don de ciencia, pero no es el hecho de que la ministre. Esa es la señal, que eres llamado por Dios, que eres ungido y que Dios tiene algo grande para ti, que Dios tiene algo contigo, que el Señor te está escogiendo, que te tiene en su nómina, que te tiene en su agenda. Esa es la señal, pero no nos podemos quedar agendados. Hay que ir a la cita. Dígale al que está al lado: no te podés quedar en la agenda, tenés que ir a la cita. Vamos a la cita entonces. Prodigios. El prodigio es ver lo extraordinario, lo que produce asombro, lo que trae maravilla. Un prodigio fue Moisés abriendo el mar. Un prodigio fue Pedro haciendo sanidades a través solamente de la sombra. El que Dios te diga que te va a usar para la sanidad es una señal. El que te use, entonces ya estamos hablando de un prodigio. ¿Por qué? El prodigio produce asombro. Si la iglesia se queda solamente en la señal, entonces podemos producir, a lo mejor, perdóneme que te lo diga tan crudo, pero esta es la realidad, podemos quedarnos en burlas. Cuando ellos recibieron la señal, se estaban burlando. Hechos 2. Están borrachos y se burlaban, y la gente corrió donde estaba la gritería, porque es que gritaban así y empezaron a decir y a murmurar que estaban borrachos. Cuando David llevó el arca, era la señal de que Dios estaba allí, y Mical se burlaba. Pero cuando vino la defensa de Dios, le tocó que calladita se ve más bonita. ¿Quién la dejó callada? El poder de Dios, los prodigios y los milagros, las victorias que Israel empezó a tener. Entonces el que se burlaba, el que decía que contigo no pasaba nada, que tú temblabas, entonces empiezas a levantar las manos, a poner las manos sobre los enfermos, y la gente empieza a decir: realmente con ellos está Jehová. Realmente en esta generación el Espíritu de Dios sigue moviéndose, los ángeles siguen visitando. Realmente Dios está haciendo cosas grandes todavía en nuestros días. Por falta de prodigios y milagros, la gente está creyendo que Colombia solo cambia con políticos. La culpa es de la persona que no entendió, que no se quedó en la promesa, que no permaneció. Prohibido rendirse, RPG. Nosotros tenemos un enfoque. Perseveremos, vamos hacia adelante. Hoy estamos aquí con un poquito de polvo, pero persevera que en 15 días usted va a ver a su iglesia mayor transformada. Persevere que después usted va a ver esto lleno. Usted va a ver que estas paredes se tumban, que empezamos a comprar gente que dijo: no va a pasar nada porque vino la señal, un lote y después el otro, y yo: no va a pasar nada. Pero yo creo que vamos a prodigio, yo creo que vamos a milagros, yo creo que vamos en avance, y tendrán que decir: realmente es la casa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es milagro? Un milagro es diferente a un prodigio y a una señal. Un milagro es cuando Dios altera el curso normal de las cosas. Es cuando Dios va más allá de las leyes naturales. Un milagro es la resurrección de los muertos. Esto va en contra de las leyes naturales. Esto es milagro. Esto ya no es una señal. No es decir, si yo digo que aquí Dios va a levantar a los muertos, nos aplaudimos y nos gozamos, pero es una señal. Y viene un profeta y nos lo dice y nos gozamos, una señal. Nos vamos a quedar en la señal. Hoy yo te digo: abre tus ventanas, que el Espíritu Santo venga y convenza la iglesia de nuestra asignación, de nuestro propósito. Que venga el Espíritu Santo y nos convenza. No importa el barrio donde estemos, sino al Dios que servimos y quien nos visita, quien se quedó aquí. El Espíritu Santo que nos lleva más allá de las señales, que nos lleva a prodigios, al asombro de Cali. Y entonces empezarán a decir: wow, lo que está pasando, eso es un prodigio. Cuando la gente empieza a decir wow, pero cuando se empiezan a romper las leyes naturales, el enfermo, más allá que se sane, también resucita en la familia. Hay transformación. A un barrio donde dijeron: allá roban, allá dañan, y la gente empieza a decir: Cali floreció y empezó en el oriente como la estrella que guiaba a los que buscaban a Jesús. En el oriente está la gloria de Dios. Lo dirán porque las señales y las maravillas serán hechas. Nosotros caminamos en toda señal, en prodigios y en milagros, en el nombre de Jesús.
prohibido rendirse. Dios está aquí. Y las señales como ustedes están atentos al mensaje que se está dando esta hora. Están atentos. Solo pierde el que se rinde. Hay gente que ya aprendió a caminar y vuelve a gatear porque algo no le gustó. Yo le digo que en el RPG esto se está poniendo muy bueno. No se vaya. Quédese en la promesa. No piense por una iglesia, por un pastor. Quédese en una promesa y en una palabra. Cuando ya nosotros le prediquemos un evangelio diferente, huya de aquí. Pero mientras prediquemos el evangelio, persevere. Porque la orden de Dios y el Espíritu Santo solo viene sobre la gente que aprende a quedarse, a permanecer. Y yo sé que hay muchas iglesias, buenas iglesias, pero aprenda a perseverar, aprenda a quedarse, aprenda a quedarse. No por un lugar, sino por su disciplina personal y por la orden divina. Porque Dios bendice. En esa casa donde Pedro estaba y los discípulos, ni era su casa. Yo no sé qué tan bonita fuera. Y a lo mejor ahí no había ventiladores. Ay, yo me imagino allá 120 metidos en un cuarto, en una casa. Solo imagínense un momento y verá. Esa gente estaba, como decimos nosotros en el campo, pilluscaos, apretados. Y 10 días en esa apretadera. Y sobre todo descendió el Espíritu Santo. Y él dijo sobre toda carne. Pero en Hechos vemos el cumplimiento solamente sobre los que se quedaron. La perseverancia. ¿Usted cree que a mí no me han ofrecido otros barrios para ir a predicar y otras iglesias? ¿Usted que no me han dicho, profeta, quédese acá, quédese allá? Pero yo tengo una asignación y a mí Dios me dio una palabra. Y así me llegan a decir no te queremos, pues yo es que me quieren. Así me llegan a decir no te quiero, no importa. Viene y va gente, pero yo tengo una palabra. La palabra no viene y va, la palabra se quedó. La palabra que yo recibí no viene y va, esta palabra se quedó. La asignación se quedó. Yo te pido que levantes tu mano. Levanta tu mano. Y póngase en el hombro a otra persona. Ponga de pie a la persona que tiene al lado. Y dígale prohibido rendirse. No te quedes en la señal. En la señal muchos se rinden. Dios les dijo que iba a hacer y solo con la idea de lo que Dios puede hacer, se rinden. Yo no sé quién te rompió el corazón y qué te pasó. Y yo te entiendo. He pasado por muchas cosas por las que tú has pasado. A lo mejor tú has pasado por cosas más tremendas que las que yo, pero las que yo he pasado han sido tremendas. El Espíritu Santo me convenció de quedarme en una palabra. Y a ninguno le he dado testimonio de salir aquí a pelear con nadie. Ni a dañarle testimonio a nadie que se fue. Usted sabía que cualquier persona que se mueva y diga en RPG, usted sabía que de la mayoría me le conozco todos los secretos. Pero no los usaré nunca para defenderme, porque el que ama no descubre el secreto. ¿Y sabe por qué sigo amando al que no me ame y al que engañe o al que quiera dañar a otro? Porque me quedé en una palabra. Cuando tengo todo el poder y el argumento para defenderme, decido no hacerlo. ¿Quién me convenció? El Espíritu Santo. Me convenció el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy te va a convencer que tú vas a salir de ese flagelo que tú crees que no has podido. Que no has podido tomar una decisión, que no has podido soltar, no has podido dejar y dices que no puedo y vuelvo y caigo. Y vuelvo y llego allí. El Espíritu Santo te va a convencer. Porque todos los que fuimos convencidos no fuimos ningunos santicos. No. Él nos convenció para hacer hoy lo que somos. Para predicar su palabra. Mi vida no siempre está en primavera. Mi vida no siempre está en primavera. A veces está en otra estación. Pero en la estación que yo esté, en verano, en otoño, lo que esté,
Una palabra me sostiene como Isaac. En pleno verano, todo el mundo corrió y se fue a lugares prósperos. Isaac se quedó por una palabra. Dios bendice siempre al que persevera, al que se queda. Cierra tus ojos. La única instrucción es quedarte en una palabra. Y si no crees esa palabra, el Espíritu Santo te va a convencer.